Las aves migratorias son, la definición, pues son aquellas que hacen desplazamientos o bien para reproducirse, o bien en la invernada, o bien también para alimentarse. Y es lo contrario a especies residentes o sedentarias. Entonces, las poblaciones de aves migratorias pues son aquellas que acuden a reproducirse, que son las estivales, las que acuden a pasar el invierno, que son las invernantes, y las que acuden a alimentarse, que son las que son una migración mucho más pequeña, más puntual, digamos. Y dentro de las migratorias también están, que no son ni estivales ni son invernantes, aunque lo pueden ser, que son los pasos migratorios, que son los que se producen cuando las aves que en este momento que estamos ahora ya en mayo, se está terminando el paso prenupcial, que son las aves que están emigrando hacia el sur, que han pasado el invierno más al sur, están pasando ahora por aquí o están terminando ya de pasar para reproducirse más al norte. Ese sería el paso prenupcial o primaveral. Y luego hay otro grupo de aves que son las aves del grupo posnupcial, que son cuando ya se han reproducido, pasan por esta zona a pasar el invierno desde el norte hacia sus cuarteles de invernada, que suelen estar más al sur. Entre las aves migratorias, los ejemplos más típicos aquí en esta zona, te voy a hablar de la moraña y tierra de Arévalo, que es mi especialidad, digamos, pues están por ejemplo, ahora en la época estival, las estivales que ya han llegado y ya están empezando a criar. En los pueblos, en las zonas urbanas, las más características y que conocemos todos, pues son las golondrinas, los aviones, los vencejos y también incluso las cigüeñas, que en la mayoría de los pueblos se siguen comportando como especies estivales, ya que desaparecen en invierno. En bosques o en riberas, pues tenemos, por ejemplo, ahora está explosivo en cuanto al canto el ruiseñor, que es una especie que acude todos los años a reproducirse. También el cuco, y también entre las rapaces, pues por ejemplo, el milano negro o el águila calzada. Y en las zonas de estepa cerealista, como esta en la que estamos, pues serían, por ejemplo, el aguilucho cenizo, también el sisón o el alcaraván, y aves más pequeñas pertenecientes al grupo de los aláudidos, como la terrera común, o otra especie como la bisbita campestre. Estas son también el cernícalo primilla, se le considera de zonas de llanura cerealista, que también acude simplemente a reproducirse durante la época estival. Y en las zonas húmedas, en época estival, pues quizá el más característico en cuanto a reproductor, pues sean las cigüeñuelas. Ahora, en esta zona en la que nos encontramos. Que esta que tenemos detrás, pues es una laguna, un lavajo que se llama Laguna o Lavajo de los Ejidos, en Aldea Seca, que son zonas húmedas de poca profundidad y suelen ser estacionales. En cuanto a las invernantes, que hemos estado hablando de las estivales, pues tenemos entre las invernantes las más importantes serían las relacionadas precisamente con estos medios acuáticos, con humedales. Y las más importantes, por ejemplo, son las acuáticas, las aves acuáticas sí, pero las anátidas, que entre ellas, esta zona está muy cerca del Oso, que es una zona muy importante para las aves, luego lo explico. Pues tenemos todo el grupo de anátidas. Por ejemplo, los gansos, el ansar común, el tarro blanco, y luego pues otros patos como el ánade real, la cerceta común, el pato cuchara, el ánade silbón, ánade friso, etcétera. Son prácticamente todas las aves acuáticas se pueden ver y también se ven en estos lavajos que tenemos a la espalda.
Una población muy importante es la de las grullas, y estas zonas húmedas en las que nos encontramos, los lavajos de los Ejidos, en la localidad morañega de Aldeaseca, pues está muy relacionada con el oso. Forman un complejo lagunar bastante interesante, ya que las grullas que duermen en el oso, que son una población muy importante porque pueden superar incluso el millar de individuos, pues acuden a alimentarse a estas zonas, a las zonas de cultivo de por aquí, y a beber también a estos lavajos. Entonces, la importancia que tienen para la conservación de las grullas y de otras anátidas, como hemos dicho, pues es crucial, la de estos humedales. También otra especie bastante frecuente en esta zona pues son las aves frías. Y bueno, luego están las aves que están en paso, que como ahora estamos en el paso prenupcial, pues vamos a citar algunas que están relacionadas sobre todo con las aves limícolas. Las aves limícolas son las que se alimentan en el borde de estas zonas húmedas, en los limos, en los barros, introduciendo el pico para sacar sobre todo invertebrados, algunos gusanos, algunas ninfas y algunos insectos, pues las sacan de estas zonas. Y pues los limícolas son bastante frecuentes en las épocas de paso. En esta prenupcial pues está, por ejemplo, el correlimos tridácelo, el correlimos común, el correlimos menudo, el chorlitejo grande, chorlitejo chico, chorlito gris, chorlito dorado, y también pues otras especies como el archibebe común, el archibebe claro, y otras como la aguja colinegra o la agachadiza, que están ahora, digamos, ya terminando el paso migratorio. Cuando estas lagunas están inundadas más que este año, pues hay un paso mucho más importante que el que ha habido este año. El año pasado hubo un paso importantísimo de estas especies. Y las otras aves que decimos que están en paso, que es las que acuden a alimentarse, que no tienen nada que ver con los pasos migratorios, que es una migración puntual, en donde hay comida, pues acuden a alimentarse. Un ejemplo más típico de estas aves que pueden verse por la tierra de la Moraña y Tierra de Arao, pues son los buitres, tanto el buitre negro como el buitre leonado, que acuden muchas veces a alimentarse de la carroña que encuentran muerta por aquí. Y también las garzas. Las garzas además están muy asociadas a estas zonas húmedas, sobre todo con presencia de anfibios, que es lo que más consumen en estas zonas húmedas. Cuando hay anfibios, como los que hemos oído ahora cantar en el abajo de los Ejidos, pues les sirve de alimento. Y entre las garzas pues encontramos la garza real, la garza imperial y, por ejemplo, la garcilla bullora, entre otras más. Pero esas serían las más características. La zona en la que nos encontramos, que es Moraña y Tierra de Arévalo, pues tiene varias zonas que son de importancia para las aves. Una figura es la cepa, Zona de Especial Conservación para las Aves, y Aldeaseca tiene parte del término municipal en una cepa, y son especialmente por las aves esteparias. Entre ellas, como hemos dicho, las aves migratorias más características de esta zona pues son el aguilucho cenizo y el pálido, en invierno sobre todo, y luego pues el sisón común y el alcaraván, y también pues la terrera común en estival, y la terrera campestre también estival, y la terrera común, perdón, la bisbita común en invierno. Entre las zonas húmedas pues tenemos la zona del oso, que es una zona de importancia internacional, que es lo que se denominan IVAs, que son una especie de borrador para luego declararlo cepas. El paso siguiente sería ya declararlo cepa, que es una protección, digamos, oficial. El IVA es una protección oficiosa, pero también muy importante. Y el oso está considerado IVA, y como hemos dicho, esta zona de la Moraña está relacionada con el oso, porque aparte de que están en la misma comarca, pues las aves del oso pueden ocupar también estos lavajos, especialmente las grullas, como he dicho antes.
El oso es IVA porque tiene, según los estudios que se han hecho a lo largo de más de 15 años, pues más de 200 especies relacionadas con el medio acuático. Por eso es IVA y muchas de ellas tiene la laguna del oso una relevancia internacional para su conservación. Por lo tanto, la conservación de estas zonas húmedas es muy importante para la conservación de muchas especies. Hay que tener en cuenta que las zonas húmedas o los humedales, como es mejor llamarlos o más correcto, pues son como las áreas de servicio para los humanos, ya que las zonas húmedas sirven como puntos de reponer fuerzas, alimentarse, descansar, pues como hacemos los humanos. Imaginaros que queréis ir de aquí a Berlín y no hay entre medias ni una sola gasolinera, ni un solo restaurante, ni un solo hostal. El viaje sería casi imposible, porque el coche se quedaría sin gasolina, nos moriríamos de hambre y no tendríamos dónde descansar prácticamente, a no ser que fuera a la intemperie. Imaginaros eso en invierno, que es cuando lo hacen muchas aves invernantes, ¿vale? Entonces, estas zonas húmedas son muy importantes para las aves migratorias porque, como digo, son como las estaciones de servicios para nosotros. Son donde las especies de aves, sobre todo las acuáticas, pero también otras, las utilizan pues para alimentarse, para descansar o para reponer fuerzas, o beber también, claro. Entonces, para eso son muy importantes, como he dicho. Y esta zona en la que estamos está íntimamente relacionada con las lagunas del oso, que son de importancia internacional para las aves por sus poblaciones. Y las grullas, como he dicho antes, que duermen en el oso, que es un dormidero muy importante de alrededor de 1 millar de grullas, pues acuden durante el día a estos pequeños lavajos a beber o también por los alrededores a alimentarse. También es una zona importante pues, para otras especies como las avefrías o otras limícolas, como he dicho antes, y anátidas. Entonces, la conservación, incluso la recuperación de estos humedales, como este que tenemos aquí detrás, que está propuesto para su recuperación, es vital y crucial para muchas especies de aves, pero también para otros grupos de fauna y de flora, porque, por ejemplo, los anfibios se encuentran en estas zonas húmedas y, como hemos visto anteriormente, sirven de alimento a muchas especies, ya que aquí no hay peces, hay invertebrados o anfibios. Entonces, muchas especies de aves acuden a alimentarse de estos anfibios. Entonces, su conservación, incluso su recuperación, como digo, es de enorme importancia y aumenta de una forma clara la biodiversidad. Entonces, se puede decir que donde hay humedales, va a haber siempre aves migratorias, va a haber anfibios, va a haber vida en todos sus aspectos, en forma de fauna y flora. Y eso es muy importante en estas zonas esteparias o de llanura cerealista.